y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Michi, ayúdame con la luz un momentico, sube un poquito. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán un programa en la televisión venezolana que se llamaba La Guerra de los Sexos. ¿Lo recuerdan? Hace muchos años, acá en Miami lo presentaban, era venezolano, producción venezolana, pero Univisión pasaba. No acostumbro a ver Univisión simplemente, y no recuerdo haber visto el programa muchas veces ni todo el tiempo. No creo haber nunca terminado un capítulo completo, una presentación. Pero el tema era la guerra entre el hombre y la mujer. De hecho, la canción inicial comenzaba diciendo, si lo recuerdas, comenzaba así con un grito: ¡guerra! ¡Guerra! ¿Lo recuerdas? Y aquello como que ponía en tensión a las personas. De un lado de la audiencia había un público nada más de mujeres gritándole a los hombres. Del otro lado había un público de hombres gritándole a las mujeres. Y los presentadores eran precisamente un hombre y una mujer que invitaban a famosos, mujeres y hombres, para integrar sus respectivos equipos y pelearse en distintas participaciones para demostrar quién de los dos era superior, el hombre o la mujer. Miren, el programa en sí no tenía ningún problema, creo que era muy creativo, divertido, pero el detalle en sí es que cuando nosotros convertimos en diversión nuestros problemas, eso es patético, eso es tragedia. Y ha habido una guerra ancestral a través del tiempo entre los hombres y las mujeres, orquestada en el mismo infierno. Satanás se armó una guerra entre los dos géneros que Dios creó, el hombre y la mujer, por la sencilla razón de que el diablo, quería quitarse de en medio para que la creación de Dios, que lleva la imagen y la semejanza del Señor, aunque distorsionada por el pecado, pero todavía la poseemos, la imagen y la semejanza de Dios, pudiéramos ofender más a Dios todavía que lo habíamos hecho al pecar en el Edén. Y yo creo que todo comenzó, si ustedes van conmigo en la Biblia, a este momento en el que Dios hace una sentencia. En Génesis capítulo 13, leo los versículos 14 y 15. Saben, lo que narra Génesis capítulo 3 es el momento en que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, incitados por la serpiente. ¿Lo recuerdan? Y este es el momento en que Dios confronta a la serpiente, y estas son las palabras de Dios directamente a la serpiente. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre. De ahí que se encuentran ahora los restos de reptiles y serpientes antiguas que tenían patas, y entendemos que confirman la evidencia bíblica de que antes de esta sentencia las serpientes, como otros reptiles, tenían patas para caminar, pero en particular Dios le dice: ahora te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad, y aquí viene lo que quiero resaltar, pondré enemistad entre tú y ¿quién? Y la mujer. Y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, la de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Y yo creo que la serpiente, astuta como es, en ese momento dijo: no, espera, yo voy a crear un problema mayor, y es que en lugar de que la guerra sea entre la mujer y yo, sin entender la sentencia final, que en algún momento Dios nos permitirá llegar a ella en este mensaje, sin entender esa sentencia, porque el diablo es astuto, pero no es muy inteligente. El diablo es astuto, pero no es sabio. Yo quiero que tú lo escuches. Porque algunos piensan que el diablo es igual que Dios, que conoce todo, que puede leerte la mente, que está en todas partes. Señores, esa creación del diablo se la inventó el mismo diablo para que nosotros le demos más valor y le tengamos más miedo que el que debemos darle. El único que es omnipresente es Dios. El único que conoce todas las cosas es Dios. El único que es capaz de conocer el pasado, el presente y el futuro es Dios. El diablo es simplemente un ser creado que tiene un poder otorgado por Dios, pero un poder limitado, y por lo tanto él maximiza su poder para que nosotros terminamos temiéndole. Pero en realidad él está limitado, y su sabiduría en realidad carece de ella. Astucia demasiada, pero sabiduría poca. No entiende la sentencia completa. Se queda con la primera parte: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entonces yo creo, esta es mi conclusión, se arma un plan en el cual pone a pelear a través del tiempo, y dura hasta el día de hoy, a los hombres con las mujeres.
Esto es parte de una serie que comencé la semana pasada, que posiblemente terminemos el próximo domingo. Voy a extender el mensaje de hoy por cuestión de tiempo hasta la próxima semana y se titula A favor de la verdad. Quiero hablar la verdad de Dios y quiero hablar de algo que está orquestado, que como digo, vino a través de los siglos, pero que sin embargo, hoy como nunca antes a nivel social, el enemigo quiere poner a los hombres a luchar contra las mujeres y de hecho levantar una batalla donde los géneros, si es posible, sean borrados de la faz de la tierra. Satanás tiene tres armas para esta guerra. La primera es el machismo, la segunda el feminismo y la tercera la ideología de género. Lo voy a mencionar en este orden, porque en ese orden voy a estar presentándolo en estos dos mensajes. Número 1, el machismo. Número 2, el feminismo. Y número 3, la ideología de género. Y yo quiero que en este orden nosotros lo veamos en este momento. En primer lugar, el machismo. El machismo. Yo quiero que leamos un momento la Biblia, ahí mismo en Génesis capítulo 3. Porque ahí están las palabras que Dios le dice al hombre. Yo creo que en esta declaración de Dios se encierra el surgimiento del machismo. Y dice así la palabra, lo leo en Génesis capítulo 3, versículo 17. Si tienes la Biblia ahí abierta, lo puedes leer conmigo. Mientras leo en alta voz, ustedes leen en silencio. Si no, escucha lo que voy a leer. Génesis 3, 17 dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Y bueno, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera. Y le dice todo lo que el hombre es maldito. Así que el hombre se convierte en un ser maldito, en un ser rebajado, en un ser que pierde la perfección que poseía. ¿Estamos de acuerdo? Y como parte de esa perfección que el hombre poseía, estaba esa capacidad de ver a la mujer y al observarla, al admirarla, decir, esta es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. En el momento que el hombre peca, el hombre maldice la creación. Y una de las cosas que maldice es la manera en que él se va a relacionar con la mujer a partir de ese momento. Por eso es que Cristo cuando viene, no solamente viene a redimirnos en nuestra relación con el Padre, sino en nuestra relación los unos con los otros. Y esa es la gran bendición de ser iglesia y de estar dentro de la familia de Dios, que Él no solamente te restaura tu condición hacia Dios, sino que también restaura cómo nos vemos unos a otros, hombres y mujeres, y en lugar de estar en una guerra, armamos un gran equipo para la gloria de Dios. Si alguien lo cree, debería estar estallando de alabanza. Porque yo dije al principio, y esto es casi una premisa que establezco, que el diablo es astuto, pero no es sabio. Pero mi Dios es el Dios sabio, inteligente y capaz de desarmarle el plan orquestado por el diablo. Y lo que él quiso, que era destruir a la creación más completa de Dios y perfecta, el ser humano, hombre y mujer, para ofender a Dios, que es el plan de Satanás. La guerra del diablo contra ti y contra mí no es por causa de nosotros. No somos tan importantes, es por causa de Dios. A quien él busca ofender es a Dios. Pero Dios, que nos ama a nosotros, no estaba tan enfocado en sentirse ofendido, sino en restaurarnos, porque sabía que lo que a él le duele no es que nosotros lo ofendamos, sino que nos maldigamos. No sé si se hace entender, pero mientras el diablo busca ofender a Dios, el Dios que nos vino a restaurar no lo hace para quitarse una ofensa, nos hace para quitarnos una maldición. Y eso merece que nosotros todo el tiempo le demos gloria. El machismo es una maldición. Quiero leerte las palabras anteriores a las que leí en el versículo 17. El versículo 16, cuando el Señor le habla a la mujer, le dice, a la mujer le dijo, esto es Génesis capítulo 3, multiplicaré tus dolores en el parto. Ya ustedes saben de dónde viene. Darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, o dice la versión del 60, tu deseo será para tu marido. De ahí los hombres que se sientan muy machos, muy codiciados. Porque las mujeres perdieron un poco de su identidad, de saber quiénes son, complemento, lugar y posición que tenían, lo pierden y comienzan entonces a dar un lugar más elevado al hombre que el hombre no debería tener. Dice, tu deseo será para tu marido. Y dice, y él, dice la versión del 60, se enseñoreará de ti. Y aquí dice, él te dominará a ti. Vuelves a decir otro amén como ese y te sacamos de aquí, pero ya de una vez. Se le metió una emisora contraria, hermanos.
El machismo es sin duda una maldición. Y Dios está haciendo una sentencia aquí, no por causa de que eso es lo que Dios quiere, sino por causa de lo que el hombre provocó. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que la relación fuera perfecta y que el hombre y la mujer no compitieran por lugares, que la mujer no le entregara su deseo al marido, no se pusiera al servicio de él, sino que la mujer se pusiera al servicio de Dios. Es hasta el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, que nos encontramos cuando la Biblia habla del amor del hombre hacia la mujer y del sometimiento del hombre o de la mujer hacia el hombre. También dice, y sométanse los dos el uno al otro y ambos a Cristo. ¿Han leído ese pasaje? Porque ese era el diseño original. El sometimiento de la creación, de toda la creación, incluyendo hombre y mujer, al Señor. Y en eso habría un orden perfecto. No habría competencia, no habría peleas, no habría gritos, no habría amenaza, no habría un hombre machista poniéndose por encima de la mujer, ni una mujer feminista que se pone pantalones y cintos y le dice al hombre que no lo necesita. Digo, no tengo problema con que las mujeres usen pantalones, le da un sentido coloquial, ¿se entiende, no? No voy a pensar ahora que estamos prohibiendo ese tipo de vestimenta. No es eso lo que estoy diciendo, un sentido coloquial. Ahora, hoy todo hay que explicarlo, porque estamos en una generación un poquito complicada. Miren esta canción infantil, para mí una de las canciones más machistas que nos enseñaron cuando éramos niños. Y dice así, arroz con leche se quiere casar. Hasta aquí todo está bien. Bueno, el nombre asumo que es un hombre. Y que se llame arroz con leche ya está raro, pero dice, arroz, pero es infantil, vamos a entender que es para que a los niños les parezca gracioso. Y hasta yo de niño, yo siempre muy preguntón, y yo decía, ¿y por qué se llama arroz con leche? Esta ha sido mi pregunta de siempre, desde que tenía poquita edad. Y cantaban, arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital. Tal vez ya él dice, si ya es viuda, ya alguien la preparó de antemano y está entrenada. Y me encanta lo que viene después, dice, ring, ran. Porque es como si tú dijeras, prepárate para lo que viene. Se quiere casar arroz con leche con una viudita de la capital. Y ahora dice, ¿qué características debe tener esa viudita? Que sepa coser, que sepa bordar, que ponga la aguja en su caneva. Ring, ran. Si la viudita me pidiera consejo, yo le diría, búscate otro y no te cases con arroz con leche. Porque si lo que un hombre busca en una mujer es que le sirva de esa manera, en realidad este hombre es un machista. Y yo tuve la virtud de casarme, la bendición, voy a decirlo así, de casarme con una mujer que cocina muy bien. Pero nunca se lo pregunté. Dios sabía que yo no sé cocinar nada, que yo en la cocina soy, bueno, ahora estoy ahí más o menos haciendo algunos asaditos ahí, pero ya se metió ella también y lo cocina mejor que yo. Porque sabe. Pero yo nunca le pregunté, ¿por qué razón? Porque esa no era mi prioridad. Mi prioridad, honestamente y muy en serio, era que la mujer que yo quería para que fuera mi esposa tuviera un corazón dedicado al Señor, que amara a Dios por encima de todas las cosas. Porque aprendí este principio, si ama a Dios, me va a amar. Y esa es mi oración por mis hijos también, por Michi y también por Isaac. Señor, que en quienes ellos pongan sus ojos sea una persona que te ame a ti primero, porque quien te ama a ti primero amará bien a mis hijos. Quien te ama a ti primero los amará bien. Pero hemos sido entrenados los varones en una cultura machista donde se nos dice que la mujer tiene que servirnos. Yo he estado en culturas latinoamericanas donde los hombres comen y las mujeres están de pie mientras ellos piden más comida, y si la mujer osa sentar, todavía hoy, siglo XXI. Y si la mujer se sienta a comer en la mesa, la miran como diciendo, ¿qué haces aquí? No está permitido, tú comes después. Eso parece cultural e inclusive las mujeres entrenan a las más jóvenes a que eso sea así. Yo no creo que ese es el plan de Dios. Yo creo que el plan de Dios es el cuidado y el amor propio. No es que el hombre se rebaje ahora la condición de mujer, se feminice, como están tratando de hacerlo en esta cultura. Es que el hombre sepa cuál es su lugar y que la mujer sepa cuál es el suyo, y que ambos roles no están en competencia. Te pregunto, ¿crees que el Dios de la Biblia es un Dios machista? Porque eso es lo que dicen. Que Dios es un Dios misógino, un Dios machista. Tenemos que preguntarnos si la narrativa bíblica refuerza la idea de que el hombre es superior a la mujer. Porque si nosotros vamos a la misma Biblia en Génesis capítulo 1 y 2, y sobre todo el capítulo 1, cuando es la primera vez que se hace la declaración de que Dios va a crear a la humanidad,
Y nosotros leemos en los versículos, creo que 26 y 27, ahí está, lo leo así, literalmente en la Nueva Versión Internacional, que es la que tengo conmigo hoy, dice Dios, hagamos, mira cómo dice esta versión, si ustedes tienen una Reina Valera 60 va a decir diferente. Y dijo Dios, hagamos al ser humano, porque cuando en Reina Valera se lee, hagamos al hombre, es porque en el lenguaje de la época que alcanzó hasta mi generación, se entendía que la palabra hombre no siempre significaba género masculino, sino también ser humano. Hoy tenemos que ser más claros y más específicos porque esto sirvió para que algunos empoderaran el machismo. Y esta versión lo dice quizás de una manera más concreta y más clara. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién iba a tener la imagen y la semejanza de Dios? El ser humano. Y luego, para ratificar más el concepto, dice el versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Quién lleva la imagen de Dios? Ambos. Porque esto es algo que quiero enfatizar, lo dice Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1 también, versículo 1. Cuando hablan de Dios, por ninguna parte dicen que Dios es hombre, aunque el artículo que se usa para referirse a Dios sea masculino. Pero Dios no es hombre ni mujer. ¿Lo puedes creer? Yo creo que está desafiando el concepto de muchos de nosotros. Porque el Dios de la Biblia no es que sea sexual, no es que no tenga sexo, es que está por encima del género. Porque Él creó el género para expresarse a sí mismo, porque un solo género no podía expresar toda la gloria de Dios. Tuvo que crear dos, un hombre y una mujer, porque ambos reflejan algo de Dios que el otro no puede reflejar. Pero cuando los dos se unen, reflejan algo de la gloria de Dios, mucho más completo. ¿Puedes entender? De hecho, Satanás nos quiere divididos, nos quiere que nos peleemos para que la gloria de Dios se distorsione y para que el hogar diseñado por Dios, para que sea un remanso de paz y un lugar de bendición, sea un campo de batalla. ¡Guerra! Y ya no como el show de la televisión, sino de verdad, donde los hijos lloran, donde la mujer llora, donde el hombre sufre, donde hay guerra por todos lados porque hay un hombre machista que trata de aplastarle el cuello a su mujer y que no entiende el lugar que Dios le dio, sí de autoridad, pero no para dominio y asfixia, sino para bendición y complemento del hogar. Escuché amén, pero todos eran femeninos. Eso es, brother, saca la cara por la gente. Dios no es hombre ni mujer, ¿estamos de acuerdo? No tienen que estar de acuerdo conmigo. Aunque Él se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y los artículos que se usan o los pronombres que se usan siempre son masculinos. El Padre, masculino. El Hijo, masculino. El Espíritu Santo, masculino. No hay una revelación de algo femenino en Dios, pero tampoco hay una intención de revelar a Dios como un hombre. No podemos rebajar a Dios a la categoría de un hombre. Solamente a Jesús, que decidió encarnarse y nacer como hombre. Y lo hace porque así como el hombre es cabeza de la mujer y de la creación, entonces Cristo ahora, el segundo Adán, viene a ser cabeza de toda la creación, especialmente la iglesia redimida. Dios entonces se refleja y se revela por medio del ser humano, hombre y mujer. Qué precioso es que nosotros podamos ver detalles de Dios en la mujer y detalles de Dios en el hombre. Y qué precioso es que en lugar de pelearnos por esas características que revelan a nuestro Creador, entendamos que Dios las puso como una gran pieza de rompecabezas. Cuando se unen, se ve la imagen completa. Entonces, lo que revela al hombre de la mujer, cuando lo revela por separado, está incompleto. Lo que revela la mujer de Dios, cuando lo revela por separado, está incompleto. Pero cuando los dos se unen y entienden el lugar que cada uno tiene, y sobre todo que han sido llamados para caminar juntos, la imagen que revelan no es la de ellos, es la de Dios. Un buen matrimonio que funciona bien, una familia que funciona en el orden de Dios, funciona para revelar la grandeza de nuestro Dios. Por eso, lo primero que Dios creó antes de crear la iglesia fue una familia. Y lo primero que Dios creó para crear una familia no fueron los hijos, fueron los padres. Entonces no se necesitan hijos para que haya una familia.
Daniel y Katy decían, no nos ha dado Dios hijos biológicos, pero ellos no dejan de ser familia por eso. Ellos dos son ya familia. Porque hace falta un hombre y una mujer para hacer equipo, para revelar la gloria de Dios. Y los hijos vienen a completar, pero los hijos completan por un periodo corto de tiempo, porque ahora vemos a Jessica y Jesse, que se van a casar, y entonces ellos están saliendo cada uno de su familia, de su hogar, siguen conectados a papá y mamá de cada uno, a sus hermanos, a tíos, familia, pero ahora vienen a formar una nueva familia, y en realidad papá y mamá van a continuar juntos porque el hogar de ellos comenzó y va a terminar como inició. Y debemos disfrutar, por eso este es tema para otra ocasión, para aquellos que están casados, pero hay una etapa de divorcio que cada vez se ve más aquí en este país y en el mundo entero, que es la del nido vacío, cuando los hijos se van. Porque la vida giró tanto por 20, 30 años, el tiempo que haya sido, y ahora cada vez más largo. Hay adolescentes de 40 años que le dicen, mamá, ¿qué hay de comida hoy? Ese es otro tema para otro día. Pero el nido vacío, cuando los hijos se van, se muestran uno al otro y dicen, ¿y ahora de qué hablamos? ¿Ahora de qué vivimos? ¿Ahora de cómo nos conectamos? Si lo único que nos unía eran los hijos. Qué lindo es cuando el matrimonio puede preservarse a través del tiempo y no necesitaron hijos para ser uno y revelar la gloria de Dios. ¿Amén? Y mis hermanos, Dios llama al hombre y a la mujer, o llama al hombre a amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Jesucristo en esta casa. No hay necesidad de ser machista. Ama como Cristo amó y tendrás la mujer más rendida a tus pies. Puede ser el tipo más feo del universo y te va a ver como el más bello. Porque la belleza... Alguien dijo amén del corazón, ¿no? La belleza mayor es la del espíritu, es la que está adentro, es la de revelar a Jesús. Ese ser, ese Señor, esa persona increíble que es Jesucristo, revelándose a través de un varón, hermosea el rostro del hombre más feo. Y mira que todos los hombres somos feos. Yo recuerdo que siempre mi mamá bromeaba y decía, mira a tu papá, hijo, porque lo ves como él es, así te vas a ver tú cuando tengas su edad. Y no estaba bromeando mi mamá, estaba hablando en serio. Pero la belleza de Cristo se está revelando en cada hombre que entiende su lugar. El machismo es una maldición y debemos barrerlo de las iglesias. Hoy inclusive hay movimientos dentro del cristianismo que refuerzan mucho que la mujer tiene que guardar silencio en las congregaciones. Y obviamente hay cierto sostén bíblico para ellos, sobre todo Pablo cuando le escribe a los Corintios y le escribe a Timoteo, que estaba pastoreando, liderando apostólicamente la iglesia de Éfeso en ese momento. Y en ambas cartas, 1 Corintios 14 y también creo que 2 Corintios capítulo 3 o 4, estoy tratando de memorizar, en ambos casos dice, y no permito que la mujer hable en la congregación. Sobre todo en Corintios, cuando lees 1 Corintios 14, dice, no le permito a la mujer que hable en la congregación. Y dice, ¿ves? El Dios de la Biblia, o al menos Pablo, que habló en nombre de Dios, era un machista que le prohíbe a la mujer hablar. Pero cuando tú lees el contexto, tú entiendes algo y ves la cultura, vas a entender mucho. Porque el mismo pasaje dice, si ella tiene alguna pregunta, que la haga en casa. Entonces tú entiendes dos cosas, que los griegos hacían iletradas o analfabetas a las mujeres. Porque los que eran machistas eran los griegos. Entonces las mujeres que se estaban convirtiendo de las ciudades griegas, específicamente Corinto, eran iletradas y eran analfabetas. Las cartas que se estaban leyendo en las congregaciones, ellas no podían leerlas. Quienes las leían eran ¿quiénes? Los hombres. Y las mujeres comenzaban entonces a preguntar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si tienes alguna pregunta, 1 Corintios 14, haz a tu marido en casa para que no haya demasiadas interrupciones. ¿Entiendes el contexto? Número 2, lo que está ocurriendo en Corinto y en Éfeso es que el culto y la adoración pagana era principalmente a deidades femeninas. La diosa Diana en Éfeso, la diosa Afrodita estaba en Corinto exaltada. Y esos eran los principales cultos que estaban ocurriendo en aquel lugar, los bacanales que ocurrían. Y saben que las sacerdotisas eran precisamente mujeres. Mujeres que se cortaban el pelo, y por eso Pablo le dice a las mujeres en Corinto, es un honor para la mujer dejarse el pelo largo, porque venían de un contexto donde las mujeres, imitando a sus sacerdotisas, tenían el pelo rapado. Hay que entender la Biblia en contexto, porque luego tú lees el Nuevo Testamento y te encuentras con Priscila y Aquila. Eran un matrimonio
que venían de Roma y que llegaron a Corinto, se encontraron con Pablo y fueron sus colaboradores apostólicos, no él, los dos. Se hicieron parte del equipo apostólico de Pablo. Y cuando llegó un joven, que ustedes quizás recuerden su nombre, muy elocuente, que predicaba increíblemente, pero que no tenía tanto conocimiento de la revelación del cristianismo, de la fe en Jesús y de lo que era ahora se estaba formando en el Nuevo Testamento. Apolos, ¿lo recuerdan? Ellos lo llevan aparte y dice, y Aquila y Priscila le enseñaban. No dice que él le enseñaba y ella decía, dice, le enseñaban los dos. Ahora, en el relato del libro de los Hechos, hay que entender la dinámica del escritor cuando empieza, y voy a poner este ejemplo, si ustedes ven que son levantados de la iglesia para ser apóstoles a los gentiles Bernabé y Saulo, y van a ver en ese orden que se menciona por un tiempo Bernabé y Saulo, pero luego en un capítulo del libro de Hechos dice Saulo o Pablo y Bernabé. ¿Por qué ese cambio? Porque a partir de ese momento el énfasis va a estar en el liderazgo de Pablo y Bernabé no se va a mencionar más. Lo mismo ocurre con esta pareja. El libro de los Hechos y Lucas comienza diciendo Aquila y Priscila su mujer, pero en algún momento comienza a decir Priscila y Aquila. Lo cual quiere decir que esta mujer tenía un liderazgo preponderante y posiblemente ella inclusive era mucho más visible que su propio marido. En el Nuevo Testamento había liderazgo de la mujer. Pablo llegó a una ciudad, Cesarea, y ahí estaba Felipe, el que ganó al eunuco para Cristo, el que predicó en Samaria, y dice que tenía 4 hijas y las 4 eran profetisas. Hasta donde yo sé, para profetizar hay que usar la boca. Ellas eran usadas en el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento para predicar la palabra. El contexto de profecía hay mucho más que decirte lo que te va a pasar, el carro que te vas a comprar. Es tener entendimiento profético de las Escrituras para que tú sepas en qué tiempo estás viviendo. Entonces eran maestras de la Escritura con una visión profética y tenían un liderazgo en la iglesia. Mis hermanos, Dios es un Dios de todo. En el Antiguo Testamento Él levanta una mujer para que sea reina de una nación pagana, para que liberte a su pueblo. Hablo de Esther. Y en el libro de Jueces le dedica varios capítulos a otra mujer llamada Débora para que sea la que conquiste y gane la batalla. ¿Es Dios un Dios de hombres o de mujeres? Pues Dios un Dios de hombres y mujeres donde su gloria ha sido puesta para que Él sea revelado en ellos, en ambos, en todos, en nosotros. Eso no quiere decir que Dios no le entregó lugares al hombre y a la mujer. Porque entonces se toma esta verdad y se maximiza aún dentro de las iglesias para decirle a la mujer que compita con el hombre. Y esa es la base del feminismo. ¿Sabe lo más trágico del feminismo? Y ahora entro en este punto, que son los dos que quiero tocar hoy. Lo más trágico del feminismo es que a la mujer se le dice, tú vas a ser feliz y tú vas a ser plena y tú vas a ser completa cuando tú subas al lugar que el hombre tiene. Porque socialmente se le hizo creer al hombre que él tenía un lugar más importante que el de la mujer. Pero la mujer que está completa en Cristo y que conoce su identidad en el Señor, sabe que no tiene que subir a ningún lugar que le pertenece al hombre porque ya Dios te entregó a ti un lugar. Y ahora sí las mujeres deberían decir amén. Dios te entregó un lugar y no es el quitarle el lugar a tu marido o a los hombres de la sociedad o a los hombres de la iglesia. Tu lugar es único e irrepetible porque eres un ser especial. Y por cierto, varones que están aquí, nosotros también somos seres especiales. No sé, las mujeres se rían como diciendo, ¿really? ¿De verdad lo crees? Sí, de verdad lo creo. Traten ustedes de tener un mundo sin nosotros. Traten de tener un mundo sin nosotros. Es más, no existirían. Porque se hizo falta la costilla de un hombre para que viniera una mujer. Pero tratemos los hombres de tener un mundo sin mujeres y no existiríamos. Porque Dios estableció la multiplicación por medio de un hombre y una mujer. Por cierto, hoy no voy a hablar de unión matrimonial, pero como estos muchachos se van a casar, voy a decir esto. La idea principal del matrimonio no fue la multiplicación. Eso lo enseñó la Iglesia Católica. La idea principal del matrimonio fue el placer del hombre y la mujer, el encontrarse el uno en el otro y volverse una sola carne, un solo espíritu para la gloria de Dios. Y como resultado, los hijos.
Sí, porque nuestros abuelos los casaban, arreglaban sus matrimonios, o bisabuelos o tatarabuelos, o quién sabe, en algún momento en nuestro árbol genealógico, atrás en el tiempo, les arreglaban los matrimonios para que tuvieran hijos y descendientes y heredaran lo que cada uno traía. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que un hombre encuentre una mujer, la ame y ella lo ame y vivan juntos por el resto de su vida y como resultado los hijos. Eso hará que cuando el nido se quede vacío, los padres, los esposos, el hombre y la mujer puedan permanecer juntos. Voy a enfatizar algo que ya dije, pero que quiero ponerle énfasis en esto con respecto a la mujer. Dios creó a la mujer como un ser único. Les recomiendo a todas las mujeres que están aquí, el pastor Rey Matos, que lo tuvimos hace años, 2009, 2010 con nosotros, en ese momento él acababa de escribir un libro que se llama La mujer, el sello de la creación. ¿Lo han leído? Se lo recomiendo a todas las mujeres. De hecho, creo que en alguna parte, cuando está la presentación, dice, este es el libro, dice alguien, recomendando el libro, dice, este es el libro que todas las mujeres deberían leer. Y luego dice, y los hombres también. La mujer, el sello de la creación. Él hace una exégesis, una interpretación allí de por qué el diablo encontró pugna con la mujer cuando Dios la creó. Porque muchas de las características que Lucero tenía, la tiene la mujer. La mujer es un ser único. La mujer es irrepetible. Yo no pretendería nunca competir con ninguna mujer. No intenté nunca competir con mi madre, con mi hermana. Y cuando conocí a Swanley y me casé con ella, nunca he intentado competir con ella. Ella tiene un lugar único, porque en realidad yo no necesito competir con ella, yo la necesito a ella. Y ahora que soy padre de una mujer, la estoy entrenando para que ella entienda que ningún hombre tiene que competir con ella, que es un ser único e irrepetible. Pero que ella sí necesita unirse en matrimonio, porque no está completa en lo natural, sino es dentro de esa relación, que es con un hombre hecho para ella. Dios creó a la mujer como un ser único. Amén. Y Dios no tuvo reparos en llamar en la Biblia a las mujeres al servicio de Él. Ya lo he dicho esto, ¿no? En el Evangelio, Dios revela a la mujer su lugar. Mira, voy a leer primero Colosenses 3:28. Este pasaje está interesante, hay que entenderlo como Dios lo está diciendo. Colosenses 3:28. Dice la Biblia, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí a través de Pablo? Ya no hay judío ni griego. Cuando se escribe esto, había una pugna entre las dos culturas y los judíos seguían sintiendo asco de los griegos porque los consideraban gentiles. Y ahora viene Pablo en nombre de Dios y dice, no hay judío ni griego, el hombre está enajenado, se fue de la realidad. ¿O está queriendo decir algo diferente? Y luego dice, no hay esclavo ni libre, dice la otra versión, no hay bárbaro ni escita. Que eran dos culturas preponderantes en la geografía de Europa de aquel entonces. Y dice ahora, más atrevido todavía, no hay hombre ni mujer. Pablo se te zafó la tapa del cerebro. Aquí hay hombres y mujeres. ¿Cómo que no hay hombre ni mujer? Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando entonces? Está diciendo, claro que en lo natural sigue habiendo judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Eso no lo podemos negar. Estoy hablando de lo espiritual, en la posición espiritual, en el vínculo que hay en el espíritu con Cristo. Ya los géneros no son los que son más importantes, sino la condición del corazón y la identidad que tenemos en Cristo. No hay lugares, no hay jerarquías. Cuando estás en Cristo, está diciendo el apóstol Pablo, en una generación que todavía había esclavos, cuando estás en Cristo, aunque tengas cadenas, eres libre, porque ya en el Espíritu lo eres. Cuando estás en Cristo, si eres un iletrado como los bárbaros, o eres un educado como los escitas, no importa si eres iletrado o eres un letrado, en realidad lo importante es que el reino de los cielos ha venido a tu corazón. Y por lo tanto, cuando estás en Cristo, no importa si eres hombre y mujer y la sociedad te cataloga o te califica por eso, porque en Cristo tu valor no está en el género que llevas, sino en la identidad de hija e hijo de Dios que tienes en el amado Jesucristo. Tu valor no está en el sexo que portas, en el género que tienes. Tu valor está en quién está tu vida parada, sostenida, anclada. Es en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El valor de un hombre y de una mujer no está en el género, insisto, está en el Señor que nos redimió, si es que somos de Él. ¿Alguien puede decir amén a eso?
Leo otro versículo más. Segunda a Timoteo 2:15, Pablo habla en el versículo anterior que la mujer no debe enseñar en la congregación, etcétera, etcétera. Y en el 15 dice, pero se salvará la mujer siendo madre, permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. ¿Se salvará siendo madre? Que pareciera que Pablo, el que predicó la gracia y que solamente nos salvamos por medio de Jesucristo, ya está ahora aquí chocheando, está anciano, tiene Alzheimer, se olvidó de la teología de la gracia y ahora está diciendo que las mujeres solamente se salvarán siendo madres y las que no pueden ser madres. Un pasaje difícil. ¿Saben que los teólogos se han roto la cabeza, se han quedado calvos, se han arrancado los pelos, intentando descifrar lo que eso quiere decir? ¿La mujer se salvará siendo madre? Obviamente no está hablando de una mujer individual, en mi interpretación, de acuerdo a lo que he orado sobre el texto a través del tiempo y le he preguntado al Señor, ¿qué tú quisiste decir aquí? Porque no creo que es Pablo el que está hablando, eres tú el que estás hablando. ¿Qué tú estás queriendo decir con que la mujer se salvará siendo madre? Y eso me lleva al Génesis. Cuando Eva peca, Eva no peca sola, peca en nombre de todas las mujeres y de todos los seres humanos de la tierra. El pecado de Eva junto con el de Adán, la seducción de Eva a Adán lleva a que el hombre peque. Y cuando él peca, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, cuando Adán pecó, en él pecamos todos los seres humanos, hombres y mujeres. Porque es a través del hombre que se pasó a las siguientes generaciones el ADN del pecado. De la misma forma, Eva vino a ser la madre de todos los vivientes y por tanto es la madre de una generación y muchas generaciones y una descendencia, la humanidad corrompida por el pecado. Pero una mujer en Cristo que viene a la redención y viene a la salvación, cada vez que pare está redimiendo esa maldición que Eva trajo y ella en nombre de la humanidad ahora se levanta como una nueva creación, una nueva Eva para poner en esa tierra un ser humano al cual educará, entrenará y enseñará en el evangelio para que no vaya al infierno sino al cielo con Dios. No está hablando de una salvación que tiene que ver con que las mujeres se salvarán siendo madres. No, está hablando de que la mujer salvará su lugar en la historia cuando haya mujeres redimidas que amen a Cristo, que ahora se den a la tarea de inculcar su fe a la siguiente generación que son sus hijos. ¿Me hago entender? Mira qué papel tienes en la redención. Tú no salvas, mas sí estás llevando a tus hijos hacia la puerta de la salvación donde ellos tendrán que tomar una decisión por el Señor de sus vidas. Yo creo que nadie más puede hacerlo como la mujer, porque los hombres tenemos a veces tantas tareas y tanta dificultad en nuestra capacidad de tocar el corazón de nuestros hijos, que la mujer con una gracia increíble llega y toca el corazón de nuestros hijos, mientras nosotros todavía estamos pensando cómo hablarle. Dios te dio ese lugar. Por eso la mujer que compite con su marido y aprovecha el momento para criticar al padre con los hijos, en lugar de llevar a los hijos al corazón del otro padre, el verdadero, el Señor, está entonces distorsionando lo que Dios le dio como lugar para redimir el lugar de Cristo en la vida de sus hijos. Susana Wesley es un ejemplo en la historia de una mujer que supo salvar el lugar de la mujer con la redención de sus hijos. Parió un montón de hijos, pero hay dos que tienen nombres muy conocidos. Charles Wesley, porque escribió himnos que están en la himnología de los últimos siglos, que ya no cantamos, pero que tienen una letra que marcó la historia. Y el otro, el más conocido, John Wesley. Se le atribuye ser el fundador del metodismo, aunque su intención no fue fundar el metodismo, sino simplemente traer un avivamiento a Inglaterra. Y se reconoce que la influencia de estos dos hermanos libró a Inglaterra, al Reino Unido, de la revolución que estaba ocurriendo en Francia, que le costó la muerte a miles de personas. Porque mientras en Francia no tuvieron una teología como la de los Wesley, la teología del arrepentimiento, de la santidad y de volver a buscar a Dios como la solución para el problema del ser humano, alejó a Inglaterra y al Reino Unido del problema social que vivía Francia. Y esto se debió a dos hombres llamados Charles y John Wesley. Carlos y Juan Wesley. Estos dos hermanos que eran hijos de un pastor que murió muy temprano dejándolos huérfanos y en la miseria. Él no pudo hacer mucho por ellos. Simplemente dejarles un legado de fe y una mujer increíble que era la madre de todos, que todos los días, antes que saliera el sol, se ponía sobre sus rodillas y oraba al Señor por la salvación de sus 14, 15, 16 hijos, que ahora todos eran huérfanos. Y luego les enseñaba la palabra, les inculcaba una fe verdadera y rogaba por ellos. Cuando los vio crecer, sobre todo John Wesley, se perdía en sus propias situaciones humanas, en sus propios conflictos, en su propia rebeldía, en su alejamiento de Dios, porque estaba en realidad rebeldizado hacia la iglesia institucionalizada, que era hipócrita, y muchas veces vemos hijos rebeldes y en realidad su bronca no es con Dios, es con la iglesia y con la hipocresía que la familia vive en el hogar y que también distorsiona la imagen de la iglesia.
Entonces ahí está el hijo rebelde, John Wesley. ¿Qué hace esta madre? Ella no puede cambiar la iglesia, no puede cambiar a los clérigos, ella no puede cambiar la hipocresía de la iglesia. Ella se tira a los pies de su Señor y le dice: Padre, yo quiero que tú salves a mi hijo Juan y que lo traigas a tus pies. Y Dios se encarga de ponerlo en un barco camino a América para que vea a unos cristianos moldavos, creo que eran, que adoraban al Señor intensamente, y él se acerca a ellos, es desafiado por la fe de estos hombres y el canto apasionado, la música. Para aquellos que dicen: ¿para qué cantar tanto? Mira cómo la alabanza atrapó el corazón de un hombre que pensaba que estaba resentido con Dios. Y cuando se acercó a estos que cantaban, se enojó con ellos e intentó boicotear y destruir el canto de estos hombres todos los días que estuvo en ese barco, hasta que finalmente se detuvo a escucharlos. Luego comenzó a cantar con ellos, a estudiar la Biblia con ellos, y se entregó a Cristo en el barco. Se bajó con ellos en las colonias americanas y comenzó a predicar el mismo evangelio que predicaban estos hombres, un Cristo diferente al que había conocido en la iglesia institucional de Inglaterra. Regresó a Inglaterra y el resto es historia. Un avivamiento que al morir dejó más de 100,000 hombres y mujeres convertidos a Cristo, distribuidos en iglesias por todo el Reino Unido, dejando un legado de fe que llega hasta nuestros días. El avivamiento de nuestra generación no comenzó en la calle Azusa en el 1900, comenzó en Inglaterra, o inclusive en un barco entre Inglaterra y los Estados Unidos, cuando un joven llamado John Wesley tuvo un encuentro con Jesucristo. Pero el resultado de ese encuentro lo provocó una madre dando testimonio de fe. Se salvará engendrando hijos. No quiere decir que la mujer se salvará por dar a luz, sino que el lugar maldito de la mujer en la historia va a ser redimido por mujeres de fe, que en lugar de traer hijos para perdición, traerán hijos para salvación. ¿Cuántas mujeres dicen en este lugar: ese es mi legado? Ese es mi legado. Y puede ser que tú digas: llegué tarde, mis hijos son adultos, ya están perdidos. No, nunca es tarde. El dicho dice: cuando la dicha es buena. Yo le voy a cambiar el final. Nunca es tarde cuando Cristo está presente. Nunca es tarde cuando tu oración es de fe. Nunca es tarde cuando tu clamor es escuchado. Nunca es tarde mientras tus hijos están sobre esta tierra. Reclámalos para Cristo y vas a cambiar la historia de maldición de la humanidad que comenzó en el Edén con un hombre y una mujer. Tú la cambiarás con tu fe. Susana Wesley y Juan Wesley. Es una historia increíble que está marcando la historia de nuestros días todavía. Lamentable que el grupo que comenzó con ellos se esté muriendo hoy aceptando mujeres que se dicen hombres pastoreando sus iglesias. Algunos dicen que si Wesley se levanta de la tumba, muere inmediatamente cuando ve lo que convirtieron su movimiento. Pero gracias a Dios que no importa el nombre que llevamos algunos, sí llevamos el nombre de Cristo, aunque no nos llamemos metodistas como aquellos, o pentecostales, o bautistas, nos llamamos representantes de Cristo y tenemos el mismo legado de traer avivamiento a esta tierra, comenzando por nuestra casa. No por la iglesia, por la casa, porque la iglesia será lo que la familia es. La iglesia será lo que la familia es. Al menos yo tengo el compromiso de que en mi casa, estos hijos que tengo, que Dios me dio, Michelle, Isaac, ellos puedan ver que no soy perfecto, que cometo errores todos los días, pero que estoy luchando, intentándolo por amar a su madre y darle el lugar que Dios le dio, siendo un colaborador con Cristo, para que la familia pueda conocer a Jesús y caminar con Él. Y no tiene necesariamente que ver con cuántos versículos de la Biblia le recito, sino con cuánta Biblia vivo. Porque a veces somos muy buenos en memorizar la escritura y dársela a nuestros hijos como si fuera pastilla y antibiótico. Y yo no sé ustedes, pero a mí nunca me gustó que me dieran antibióticos. Me los tomaban porque era necesario. Yo odiaba ir a la casa de una tía porque sabía que me iban a dar medicina de gratis, porque ella, aunque tú no estuvieras enfermo, ella te daba medicina, porque tal vez te podías enfermar mientras ella te cuidaba. Entonces yo decía: no, ahí no, ahí no, porque me va a salir hasta por los ojos la medicina. Y a veces a algunos les pasa eso. Es tanta Biblia que les metemos, que el muchacho dice: ahí no, ahí no. Vamos a vivir la Biblia. Vamos a hacer una Biblia viviente. Vamos a revelar a Cristo, amando a esa mujer, amando a ese hombre, amando a esos hijos y sobre todo amando al Señor de todos, Jesucristo, que quiere que nosotros levantemos en alto la gloria de su nombre, viviendo su diseño. Amén. Quiero que te pongas de pie. La próxima semana le voy a dedicar un tiempo más a esta serie para hablar acerca de la última arma que el enemigo quiere usar, que es la ideología de género. Le voy a hablar acerca de lo que quieren y pretenden a nivel de sociedad
los ideólogos de la ideología del género, que no son más que instrumentos en las manos del diablo para distorsionar el lugar de la mujer y el lugar del hombre. De hecho, el feminismo es parte de lo que inicialmente en los años 60 fue el comienzo de la ideología de género. Miren qué curioso, que se le diga a la mujer, estoy peleando por tus derechos, pero luego se le permita a un hombre que dice ser mujer, que le gane una competencia a las mujeres por las cuales estoy peleando. Y decirle a ese hombre que él tiene todo el derecho de ganarle a una mujer cuando sabemos que su cuerpo y su capacidad física es mayor, y eso nadie lo puede negar. Pero a la misma vez hay una ideología que le dice a la mujer, estoy peleando por ti y por tus derechos, mientras se les quita de esa manera. Esa es la gran ironía y la gran mentira que estamos viviendo. Y la iglesia tiene que levantarse para saber qué hacer frente a esa gran mentira que están queriendo inculcarle a nuestros hijos. Pero tiene que ser con una gracia especial, una guerra contra los que la promueven y una gracia contra aquellos que sí viven su propia tragedia de desorientación en cuanto a identidad, para saberlos acompañar a conocer a Cristo sin que se sientan amenazados por la iglesia. Pues ese es el balance que hemos perdido. O hacemos silencio y no decimos nada, o hacemos guerra y en el camino maltratamos a muchos. Y Dios no nos llamó a hacer ni lo uno ni lo otro. Nos llamó a ser representantes de la gracia de Cristo, que revela la verdad para que ésta apague las tinieblas o disipe las tinieblas, y lo hace con tanta gracia que le conquista el corazón al que está perdido. Pero hoy el mensaje es para ti, hombre, y el mensaje es para ti, mujer. Si pudiste encontrar en ti rasgos de machismo, porque así te entrenó tu papá, así vivió tu abuelo, así se entrenaron, hoy tú dices, yo quiero renunciar a todo rasgo de machismo que pueda estar presente en mi vida. Yo recuerdo que me contaban que mi abuelo paterno, que tuvo 8 hijos, porque su intención era buscar el hijo varón, que fue mi papá el último. Y eso para mí ya es machismo. El arroz se le ponía en un plato, los frijoles en otro, no se le mezclaban las comidas, y nadie podía comer hasta quizás él terminar. Era la época, era la cultura, no lo juzgo. Él creyó que eso era. Pero nosotros estamos ahora frente a un Señor que nos enseña que eso no es ser hombre, que eso no es hombría, que la verdadera hombría es ocupar mi lugar y mi llamado. El llamado que Cristo me hace es: ámala a ella, ama a la mujer, ama a tu mujer, esposo, como Cristo ama a la iglesia. Y tu identidad, mujer, y tu fortaleza y tu fuerza no está en decirle al hombre: tengo los pantalones mejor puestos que tú, o tú eres el sexo débil y yo soy el fuerte. No, tu lugar está en identificar tu posición como una redentora del lugar distorsionado de la mujer en la historia, para poner hijos sobre la tierra que no terminen eternamente en el infierno, sino que pasen la eternidad con Cristo. Los hombres y mujeres en esta casa hoy levantan sus manos si es de corazón. Si no, quédate donde estás, pero levanta tu mano y dile al Señor: estoy comprometido en vivir tu diseño. Quiero ser un hombre para tu gloria. O si eres una mujer, dile: quiero ser una mujer para tu gloria. Y es mi oración que tu tiempo con Dios a través de la Biblia, las Escrituras, te permita ser entrenado por el Espíritu Santo para descubrir qué implica ser un hombre a la manera de Dios y una mujer a la manera de Dios. Ya no lo que nos enseñaron en la escuela o en la casa o en la vida, sino lo que ahora nos está enseñando por su palabra el bendito Espíritu de Dios. Padre, hoy identificamos al enemigo, las armas que a través de los siglos ha usado para maldecir a la familia, al hombre y a la mujer. Y hoy hacemos renuncia pública en este lugar de ser hombres machistas o mujeres feministas. Hoy oramos por una iglesia y una casa, una familia de fe que esté compuesta por familias donde el hombre sea hombre a tu manera y no a la del mundo, y donde la mujer sea mujer a la manera de tu diseño y no a la manera del diseño de esta sociedad. Danos un corazón sensible para escuchar tu voz y no para rebelarnos contra tu voz. Queremos vivir en gracia, en misericordia, y aunque este mundo sea un caos,
Queremos que nuestro hogar sea un Edén, donde se respire el ambiente de perfección, cuando no el hombre ni la mujer, sino Cristo es el centro. Sea el centro de nuestra casa. Entronízate en nuestros hogares. Glorifícate en nuestra familia. Imprégnanos tu amor. Que los hombres amen a sus mujeres y las mujeres amen en respeto a sus hombres. Que los hijos amen a los padres y los padres a los hijos, en la gracia perfecta y completa de Jesucristo. En su nombre oramos. Y te pido que todo machismo y maldición, todo feminismo y maldición arraigada a estos dos pecados, que puedan estar operando, e influencia demoníaca en hombres y mujeres que tienen que ver con ese machismo crónico y ese feminismo crónico, sea ahora reprendida también en el nombre de Jesús. Y el poder de la sangre de Cristo se manifieste sobre los hogares, trayendo paz y redención en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice: amén y amén.